¿subes o te quedas abajo? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32 del 1 al 4, para que tengas el contexto completo de lo que voy a relatarte en las siguientes líneas, te invito a que leas los capítulos 32 y 33 del libro de Éxodo. Merece la pena hacer el esfuerzo, te lo prometo. En este pequeño fragmento del texto bíblico, se exponen dos maneras de actuar que contrastan escandalosamente, dos caminos que representan la elección que todo cristiano debe tomar respecto a su relación con Dios, subir a la montaña o quedarse abajo. La primera, representada por Moisés, nos desafía a subir a lo alto de la montaña para conocer quién es realmente Dios, y la segunda, representada por el pueblo, nos advierte de las consecuencias de quedarse abajo y terminar inventando un Dios a nuestra manera. Dos caminos, dos elecciones, dos efectos. Creo que Dios nos está invitando a elegir uno de esos dos caminos y asumir las consecuencias de nuestra elección. ¿Subes a la montaña o te quedas abajo? Tomas la mochila y emprendes un viaje difícil, disciplinado y peligroso para subir a la montaña del conocimiento de Dios, o te quedas abajo, acomodado en el campamento, y terminas diseñando una imagen de Dios falsa? Presta atención a esto. Mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña, descubriendo quién era realmente Dios, abajo, el pueblo decidió fabricar una imagen de oro con forma de becerro. En este punto, es donde muchos de los lectores de la Biblia, por no prestar suficiente atención, se pierden el impacto de lo que estaba ocurriendo abajo. En una lectura superficial, parecería que el pueblo, al fabricar el becerro de oro, estaba rechazando al Dios verdadero para rendir adoración a otro Dios pagano. Pero no, eso no es lo que estaba ocurriendo realmente. El pueblo no rechazó al Dios que lo sacó de Egipto, sino que intentó darle una forma, quiso modelarlo para hacerlo tangible o, simplemente, asumible. Entonces, al no saber quién era realmente aquel Dios que había desatado las 10 plagas, había abierto el mar en dos y los había alimentado con maná sobrenatural, pensaron que la mejor idea era fabricar una imagen de él. Usando sus propios conceptos, ideas y patrones mentales. Es decir, fabricaron una imagen de Dios desde la oscuridad de sus mentes. En resumen, se lo inventaron. Y lo mejor que se les ocurrió fue esto: Dios debe ser una especie de ternero, con 4 patas, 2 cuernos y un rabo. ¡Qué gran Dios! Oh. Insisto con esto porque me parece gravísimo, peor que rechazar al Dios verdadero para ir detrás de otros dioses falsos. Si te fijas con atención, en ningún momento el pueblo afirma que aquel becerro representaba a otro Dios, todo lo contrario. Para ellos, aquel becerro era el Dios que los había liberado. De hecho, al terminar de fabricar el ídolo de oro, organizaron una fiesta en su honor y declararon abiertamente que aquel becerro era el Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Llamaron al becerro Señor. Y esto es lo realmente grave del asunto, que, hoy en día, seguimos haciendo lo mismo. Ellos, al no saber cómo era Dios, eligieron la forma de un becerro para representarlo, porque así eran las imágenes de los dioses que conocieron en Egipto. Todos ellos tenían forma de animales, y, para colmo, fundieron el oro de los arcillos que se trajeron de Egipto para modelar la imagen. Fabricaron un dios con los patrones y el oro de Egipto, construyeron una imagen de Dios desde la oscuridad de una mente profundamente condicionada por el lugar de su cautiverio. ¿Y nosotros? ¿No somos tentados a hacer lo mismo? Te sorprendería la cantidad de personas que modelan a Dios desde la oscuridad de una mente que todavía sigue cautiva en su propio Egipto. Inventarnos a Dios, darle una forma aceptable para vuestra mente. Que encaje con nuestras ideas políticas, con nuestra cultura racial, con nuestros deseos egoístas o con nuestros razonamientos científicos.
Un Dios según Hollywood o según algún líder religioso, filtrado por nuestros miedos o condicionado por nuestros traumas o para satisfacer nuestra ambición. Sobre todo, que no nos incomode y que no escandalice a los vecinos. Que sea nuestra excusa para odiar al diferente y castigarlo en su nombre. A nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza caída. Esta es la consecuencia de quedarse abajo, inventarte a tu propio Dios. ¿Subes o te quedas abajo? Léeme con atención, por favor. Creo, sinceramente, que el gran peligro para la iglesia de hoy no es abandonar la adoración al Dios cristiano para adorar a otros dioses paganos, sino adorar una imagen de Dios diseñada en la oscuridad de nuestras mentes. El peligro es construir una imagen falsa de Dios y adorarla como si fuese el Dios verdadero. Imágenes distorsionadas, parciales e incompletas de Dios, y decir que esas imágenes son el Dios cristiano. En definitiva, hacer nuestro propio becerro de oro y llamarlo Señor. He conocido algunas iglesias donde adoran a un Dios que se parece a Santa Claus, siempre dispuesto a conceder deseos a cambio de ofrendas, en otras, se parece a un policía cósmico, escondido detrás de alguna estrella esperando a que alguien cometa un error para castigarlo, incluso en algunas se parece al candidato político predilecto del líder, a un motivador que quiere que alcancemos nuestros sueños o a un monstruo que devora a los pecadores. He oído del Dios milagrero, del obsesionado con las faldas y las corbatas, del hipster que se asegura de que tu doctrina sea inmaculada. Hay tantos becerros como mentes que deciden quedarse abajo de la montaña. Debemos ser cuidadosos con los patrones mentales de nuestro propio Egipto que nos hacen asumir imágenes de Dios, que no representan verazmente quién es Él. Que no están alineadas con el Dios que se revela en las Escrituras, con el Dios que se revela en Jesús. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque más importante que quien crees que eres, es quien crees que es Dios. La imagen que viene a tu mente cuando piensas en Dios condicionará tu vida dramáticamente. ¿Por qué? Porque siempre te conviertes en el reflejo del Dios que adoras, del Dios en el que fijas tu mirada. De hecho, es fácil descubrir la imagen del Dios que adoras, observando atentamente lo que reflejas. Por esa razón, después de que Moisés estuviera en contacto con Dios en lo alto de la montaña, su rostro resplandecía, irradiaba la gloria de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34, 29. Esto me hace pensar en la luz de la luna. Porque lo cierto es que la luna no emite luz propia, solo refleja la luz del sol. Sin el sol, la luna sería un pedrusco gris gigante. Si la luna es hermosa, si inspira poemas a los enamorados y alumbra a los marineros en sus noches en alta mar, es únicamente porque refleja la luz del sol, de lo contrario, sería una triste piedra. Esto es exactamente lo que ocurre con nosotros, somos reflectores. Proyectamos la naturaleza de aquello en lo que fijamos nuestra mirada. Somos como espejos que reflejan la identidad del Dios que adoramos, su bondad o su maldad, sus motivaciones y prioridades, la luz o la oscuridad de su carácter. Solo hay que prestar atención, ver lo que alguien refleja, para saber cómo es su Dios. Incluso aunque no lo llame Dios, su reflejo revela aquello a lo que adora, aquello a lo que rinde su vida entera. El llamado de Dios para encontrarnos cara a cara con Él en lo alto de la montaña no solo es para que le conozcamos, sino también para transformarnos a su imagen. El apóstol Pablo le reveló el secreto de la transformación espiritual a la iglesia de Corinto y a nosotros. Nos transformamos a medida que contemplamos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, 2 Corintios 3:18. Si fijas tus pensamientos en lo que no quieres ser, más te parecerás a aquello que aborreces. ¿Por qué? Porque te conviertes en el reflejo de aquello en lo que te enfocas. Sin embargo, si fijas tus pensamientos en quién es Dios y contemplas su gloria, terminarás transformándote en su imagen. No intentes brillar con una luz propia, estás diseñado para reflejar la luz de Dios. Si intentas brillar tu propia bondad, generosidad, pureza, descubrirás oscuridad en ti y te sentirás muy decepcionado. Tú eres la luna, Dios es el sol. Recuérdalo siempre.
Cuando subas a la presencia de Dios y te expongas a sus poderosas fuerzas eternales, todo dentro de ti cambiará. Cuando te expongas al sol de su semblante, cuando toques la gloria radiante que emana de su rostro divino, la radiación de su naturaleza destruirá el cáncer del pecado en tu alma como nunca podrías lograrlo por ti mismo. Créeme, el secreto de la transformación espiritual no es esforzarse en automejorarse, sino contemplarlo más a Él y menos a ti mismo. Por último, déjame hacer una aclaración. El brillo en el rostro de Moisés no era para que Moisés deslumbrase al pueblo, era para despertar en ellos el deseo por encontrarse con Dios en lo alto de la montaña, era una invitación divina a subir y tener un encuentro cara a cara con el Eterno. Pero el pueblo prefirió quedarse abajo. En vez de subir en busca de la luz original, se conformaron con la pálida luz reflejada en el rostro de Moisés y creyeron que ese brillito era suficiente para ellos. ¿No hacen muchos lo mismo ahora? ¿Conformarse con el brillo divino que refleja su predicador favorito? ¿Vivir su relación desde abajo, conformándose con la luz que reflejan los que suben? No hagas eso. No te conformes con ver una pálida luz de Dios reflejada en un hombre. Si hay algo en ese hombre que te atrae, es solo por lo que refleja de Dios, y su resplandor es una invitación divina para que dejes la apatía espiritual y emprendas tu peregrinaje a lo alto de la montaña del conocimiento de Dios. No será un viaje sencillo, requerirá de una dura disciplina en la oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras. Será una travesía de años y habrá serpientes y escorpiones en el camino intentando impedir que subas arriba. Pero el clamor de Dios impulsará tu corazón, cada vez que le escuches decir con emoción, ven a mí. Ahora tú. Te transformas en aquello en lo que fijas tu mirada. Cuanto más te enfocas en algo, más te influencia y termina moldeando tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones. La pregunta es, ¿en qué fijas más tu mirada en todo el día? Según algunas estadísticas, nuestra generación se expone a la pantalla de su smartphone una media de 4 a 5 horas diarias. Se calcula que activamos la pantalla del dispositivo móvil unas 100 veces al día, para trabajar, entretenernos o, simplemente, como reacción involuntaria. Lo cierto es que tus ojos no fueron diseñados para contemplar el brillo de la pantalla de tu smartphone, sino que fueron diseñados para contemplar el brillo del rostro de Dios. No desperdicies tu mirada en lo efímero, contempla aquello que es eterno. Y deja que te transforme. Te propongo un ejercicio incómodo que te revelará cuántas veces al día enciendes la pantalla de tu dispositivo móvil y fijas tu mirada en ella. Durante las próximas 24 horas, cada vez que prendas la pantalla de tu smartphone para cualquier cosa, ya sea para escribir un mensaje, consultar tus redes o ver la hora, haz una marca en alguna parte. Apunta el número de veces que lo haces. Mañana, cuando tengas el número exacto de veces que has activado la pantalla, regresa a esta página y haz un pequeño agujero con la punta de un lápiz por cada vez que lo hayas hecho. Agujerea toda esta página. Haz un agujero por cada vez que has fijado tu mirada en la pantalla de tu smartphone. Cuando lo hayas hecho, observa con atención la página agujereada, porque esos agujeros representan fugas en tu alma a través de las cuales se está drenando la pasión que le pertenece a tu Dios. Agujera este corazón cada vez que mires a tu smartphone, cada agujero representa fugas que drenan mi pasión.